Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Quiero que abramos nuestra Biblia por un momento en el libro de Éxodos. En el libro de Éxodos, quiero que vayamos en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Y quiero en esta mañana que nosotros nos introduzcamos en el sermón de esta mañana utilizando esta porción. Podemos ser enfrentados por la palabra del Señor a unos principios los cuales nos tienen que hacer recordar el propósito para el cual nosotros estamos aquí. Todos los que experimentamos la salvación en Cristo Jesús, entendemos que el Hijo de Dios, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, nos ha otorgado a nosotros una gran oportunidad de nosotros poder ser declarados salvos. Esto indica que nosotros hemos sido reconciliados por la sangre del Cordero, hemos sido reconciliados con el Padre a través del Hijo. Indica que antes, a causa de la presencia del pecado y del dominio del pecado en nosotros, había una separación entre el hombre y Dios. Había una gran separación en la cual se manifestaba por una inhabilidad del hombre de tener acceso a la presencia de Dios y de poder acercarse a Dios de manera confiada, ejerciendo una fe que me permita entender que Dios no es un cuento, Él está ahí sentado en el trono, que Jesús no es un artefacto de tradición para celebrarse en Navidad o en Semana Santa, sino que Él es mucho más allá que eso. Él está sentado a la derecha del Padre, listo para intervenir en nuestras vidas. Y no tan solo tenemos el Padre y el Hijo sentados en el trono celestial, sino que les ha placido a ambos por el sacrificio del Calvario que nosotros tengamos dentro de nosotros mismos, en nuestras propias vidas, la presencia de ese Dios maravilloso, de ese Padre, de ese Hijo. Esa presencia está manifestada y patentizada dentro de nosotros por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esto, la salvación lo hizo de esa manera. Sin embargo, el propósito fundamental de ello no es precisamente que usted y yo entendamos todo esto, nos gocemos con todo esto, disfrutemos de estos beneficios, sino que podamos entender por qué razón esto es de esta forma. ¿Por qué razón el Padre y el Hijo están sentados en el trono? ¿Por qué razón ahora yo tengo acceso a su presencia? ¿Por qué razón ya si mantengo mi vida de santidad, ya yo no voy al infierno sino a la presencia de Dios? ¿Por qué razón ahora ya yo tengo esa presencia del Espíritu Santo? Todas estas cosas son beneficios, pero el propósito fundamental es lo que produce esto en nuestra vida. ¿Y para qué razón esto fue hecho de esta forma? Y esto se realizó de esta manera porque desde el principio, desde que el pueblo de Dios salió de Egipto, salió de la esclavitud para dirigirse a la tierra de provisión, a la tierra prometida, había un principio muy importante dentro del pueblo, y era sencillamente que el pueblo de Dios, el cual se identificaba exactamente con esas tres palabras: pueblo de Dios. ¿Me entendió? Pueblo de Dios. ¿Me entendió? Pueblo de Dios. Su pueblo, él identifica este grupo de personas como su pueblo. ¿Por qué? Porque fueron descendientes de aquellos primeros padres, los cuales conocieron a Dios cara a cara. Aquellos los cuales no solamente conocieron a Dios cara a cara, sino que ahora ellos vivían para agradarle a Él. El hombre desde el principio
tuvo los fallos que tuviera. Y no vamos a hablar de los fallos y de las cosas que pasaron, pero sí sabemos que Dios tuvo que intervenir en varias ocasiones durante el diluvio, durante todas estas cosas, Sodoma y Gomorra. Él fue interviniendo. ¿Por qué razón? Porque Él necesitaba estar seguro que ese pueblo iba a ser representativo de su persona en esta tierra. El propósito de ser el pueblo de Dios no era que fuera una nación chiflada. No, ustedes no, pero nosotros sí somos los hijos del Dios viviente. No, es mucho más que todo eso. El pensamiento de Dios es un pensamiento divino, es un pensamiento superior, es un pensamiento que va más allá de los orgullos y las arrogancias de un ser humano. Dios, el pensamiento divino de Dios, nos lleva a entender que Él es un Dios de propósitos, y propósitos definidos que tienen que marcar en nuestra vida una historia, un trayecto y un destino. Por lo tanto, Dios utilizó de ciertas formas para ir agarrando ese pueblo y irlo preparando, y lo que no servía, Él lo quitaba. Él lo quitaba. Durante el trayecto del pueblo de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, Dios expurgó su pueblo una vez más. Él dice la misma palabra que aquella generación testaruda que cuestionó a Dios en el desierto no entró a la tierra prometida. Se quedaron enterrados en el desierto. Dieron vueltas 40 años. ¿Por qué? ¿Por tontos? ¿Porque no tenían un GPS? No, sí, tenían un tremendo GPS. Tenían una columna de humo durante el día y una de fuego en la noche. Aleluya. Pero dieron vueltas porque el propósito de Dios se tenía que cumplir. Yo tengo que limpiar mi pueblo, y porque este pueblo es mi pueblo. Dios puso su nombre y su reputación y dijo: pueblo de Dios, pueblo de Dios, con un propósito que pudiéramos nosotros exaltar y dar y ser la representación de la divinidad de ese Dios. Que las demás naciones del mundo, al mirar el pueblo de Dios, pudieran ver una generación de hombres y mujeres los cuales vivían de manera diferente, se comportaban de manera diferente, hablaban de manera diferente, tenían sus propios estilos de vida y sus costumbres. Y no estamos hablando de costumbres del tipo humanas, sino en la manera en la que se conducían como seres humanos. Habían sido apartados y separados para que las demás naciones pudieran aprender. Por lo tanto, el propósito de Dios con el pueblo y de Dios mantener al pueblo y de que pasaran tantas cosas era porque ese es el pueblo de Dios, y como tal se tiene que identificar de esa manera. Con la llegada de Jesús a este planeta, continúa el mismo propósito de Dios. Y una vez más, Dios utiliza un elemento para poder separar lo que no es de Él y separarlo de lo que es de Él. Él utiliza un elemento para poder crear una generación en ese mundo que se le mirara y verdaderamente se puede identificar el pueblo de Dios. Y es a través de su Hijo. Él hizo algo grande. Esta vez Él no mandó un diluvio. Esta vez no le prendió fuego a una ciudad, porque si fuera a prender fuego por todas las iniquidades, ya en los Estados Unidos lo que habría sería puro carbón. En lugar de allá correr para acá, nosotros hubiésemos tenido que cruzar de aquí para allá, huyendo del fuego. ¿Me entendió? Ya lo hubiese. Porque
nuestra nación y el libertinaje de nuestra nación, óigame, ya no se puede tolerar. Pero en medio de todo esto, Él levantó a su Hijo. En esta vez, en lugar de ir a los hombres, Él vino a los hombres, pero a través del Hijo. Y Él se fue a lo profundo, a la raíz. El mal está en el corazón del hombre. Y mi Hijo se va a encargar de esto. Envió a Jesús, fuimos salvos, tenemos todos los beneficios, pero el principio sigue siendo el mismo. Dios tiene interés de ser parte activa en nuestras vidas. Dios tiene interés de mantener su presencia en nosotros con un propósito, y es el de intervenir en nosotros constantemente. Por lo tanto, el principio de ser pueblo de Dios persiste. En la misma palabra se identifica que ahora nosotros somos herencia, ¿no? Que ahora somos adopción, hemos sido adoptados. Que ahora nosotros podemos llamarle al Padre, ir delante del Padre, decirle Abba Padre. Una expresión reservada únicamente para aquellos los cuales eran descendientes directos de aquellos que estaban allí, que habían formado ese pueblo original. Israel no puede decir a hoy día que ellos solamente son el pueblo de Dios, porque no es correcto. Los cristianos somos el pueblo de Dios. Aleluya. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Se nos ha otorgado un nombramiento real que nos identifica como gente diferente a los demás pueblos de esta tierra. La cruz del Calvario nos separa a nosotros de los demás pueblos de la tierra, porque con nosotros hay un propósito. Desde luego que nosotros hemos tomado muy livianamente nuestro papel y hemos ido aguando a través de las generaciones nuestro compromiso. Le voy a decir, la iglesia cristiana de la época de los apóstoles es muy diferente a la iglesia cristiana de hoy día, ¿no? Las costumbres de nosotros hoy día son muy diferentes a las de ellos. Y usted me dirá, pues desde cuándo, pastor, yo no sabía que Pedro tenía iPad. Pedro no tenía iPad. Pero Pedro tenía algo mejor que el iPad. Tenía la manifestación del Espíritu Santo de Dios en su máxima expresión en todo momento. Dice la Escritura que esa gente vivía de tal manera que sacaban los enfermos a la calle. Cuando ellos pasaban, dice que con la sombra de ellos la gente nada más era sanada. Ahora, esto no son cosas que deben quedarse en el pasado. Estas son cosas que nos identifican a nosotros. Lo que ha pasado es nuestro estilo de vida. En esta generación siguen el mismo propósito de Dios desde el principio. Y es que nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo para ser gente diferente. Y lo que nosotros hemos visto en estos días y experimentamos en los mensajes que escuchamos en estos días, nos recuerda a nosotros que nosotros fuimos alcanzados para ser diferentes. Vamos a Éxodos capítulo 33. Y en Éxodos capítulo 33, yo quiero que nosotros vayamos al versículo 12 en adelante. Vamos a leer ahí. En esta porción de la Escritura, el pueblo estaba en el Éxodo, había recibido ya orden de salir de Sinaí. Moisés hablaba con Dios, estaba hablando con Dios, había asuntos que había que arreglar. Pero en el versículo 12 sucede algo interesante, porque dentro de la oración de Moisés a Dios, había algo que Moisés anhelaba de parte de Dios. A Moisés no le llamaba tanto una tierra que fluyera leche y miel. A Moisés lo que le llamaba la atención era
que aunque estuvieran en la tierra de fluyera leche y miel, lo más que él quería era la presencia de Dios. Sea el nombre de Dios alabado, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque aunque sea en el desierto, si Dios está con nosotros, está la cosa bien. ¿Me entendió? Usted se imagina que hay alguien me dijo en otro día, en una ocasión, pastor, pero no hay ¿qué diferencia hay? Me convertí al Señor y estoy metido en el desierto. Le dije, hay diferencia, porque antes estabas en el desierto solo, mas ahora Él está contigo. Aleluya. Antes en el desierto habías perdido las esperanzas, pero ahora nosotros en el desierto es donde está nuestra esperanza. Porque Él nos dijo directo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, Moisés, dentro de su plataforma, él quería estar completamente seguro que la presencia de Dios siempre estuviera. Vamos a ver del verso 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero ¿sabes lo interesante de esta declaración? Está precisamente en esta parte de la palabra. Vamos a seguir hacia adelante, pero hay un elemento interesante que se manifiesta en nuestra vida como resultado de la llegada de Jesús. En este día yo comienzo una serie de sermones que le he titulado Necesidad de cambios. Necesidad de cambios. Y se basa precisamente en el que una de las cosas que tenemos que entender es que yo fui salvo para cambiar. ¿Me entendió? Que la transformación que abra la palabra de Dios y llega a nuestra vida a través del Espíritu Santo no es otra cosa. Esa transformación que el Espíritu Santo trae a nosotros no es otra cosa que la herramienta necesaria para yo producir cambios efectivos en mi vida. Ninguno de nosotros podemos continuar esta jornada si no se producen cambios en nuestra vida. Y esos cambios van a determinar la dirección de mi destino. Yo no puedo decir, oh, yo estoy en el Señor, ya yo sé para dónde voy. No es cierto. Tú tienes una idea a dónde vas, pero el que tú te mantengas en el trayecto no depende de Él, depende de ti. Y lo que depende de ti es de tus decisiones. Así como tú tomes las decisiones, así serán los cambios que se van a manifestar en tu vida. Y así sabrás si te mantienes en la dirección correcta. Pero nadie que no quiera hacer cambios en su vida. Todo el mundo hace cambios. Déjame refrasear eso otra vez. Desde que abres los ojos estás haciendo cambios. Si hay algo que tienes que arreglar en tu vida, no lo quieres arreglar y tú dices, no lo voy a arreglar, pues está bien, tomaste una decisión y hay un cambio. Te quedaste en la misma cosa en la que estabas. Y el cambio es porque vas a peor. Pero antes de entrar en eso, yo quiero que tú veas algo interesante. Que una de las cosas hermosas que llega a nuestra vida y que es una herramienta para nosotros y que llega por virtud de esa transformación del Espíritu Santo, es lo que se llama en hebreo nuach. El nuach. Dígalo, nuach. Dígalo, nuach. Dígalo otra vez, nuach. Nuach, ok. Es el pastor ahora que está enseñando aquí. Bien simple. La expresión que dice ahí en ese versículo, y te daré descanso, esa frase, te daré descanso, ahí te
te daré descanso. Son 3 palabras, pero en hebreo es una sola, nuach. Y nuach tiene algo bien interesante, porque el descanso que nos promete el Señor es porque ahora nosotros estamos preparados por el Espíritu de Dios y por la transformación del Espíritu de Dios. Estamos preparados para dejarnos apacentar. ¿Aló? Cuando no teníamos a Cristo, somos una bola de reverdes y a nosotros solamente nos domaba la lujuria de nuestra naturaleza, nos dominaba. ¿Me entendió? Lo que a mí me daba la gana de hacer era lo que me dominaba. Lo que me daba el deseo y la real gana de realizar era lo que me dominaba. En la manera como yo viera las cosas es lo que me dominaba. Pero ahora, cuando llega Cristo Jesús a nuestras vidas, sucede algo. ¿Y sabes qué es? Que no es asunto ahora de lo que a mí me dé la gana. Es asunto ahora de que yo tengo nuaj. Que yo puedo ser apacentado. Que hay algo en mí que me permite ahora, por arriba de mis propios deseos humanos, eso es lo que a mí me permite ahora decirle: Señor, tú tienes razón, yo lo voy a hacer de esa manera, tú tienes razón. ¿Aló? Por eso, en esta porción de la palabra dice: y te daré descanso. ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? Nos dio el descanso. ¿Y cómo es que vino ese descanso a nuestra vida? Llegó porque ahora yo puedo ser apacentado. Ahora yo tengo por el Espíritu de Dios la virtud de poder morar tranquilo. ¿Cuántos de los que están aquí, cada vez que hablamos cuando hemos sido salvos, ahora ha llegado a nosotros la paz? Jesús nos dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no como el mundo la da, yo se las doy. ¿Por qué razón? Porque ahora, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de las aflicciones, yo puedo descansar, yo puedo ser apacentado, yo puedo estar tranquilo, yo puedo morar con seguridad. La bolsa de valores se cae y a mí me importa un pepino, porque Dios está conmigo. En mi vida hay un nuach. El gobierno dice que a lo mejor los negocios van para abajo. No me interesa. Yo estoy con Él. En mí hay un nuaj. Ahora yo puedo descansar. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Esto trae unos elementos a nosotros, los cuales son importantísimos. Trae unos elementos a nosotros importantísimos. Porque esa paz, ese descanso, trae a mi vida la oportunidad de poder evitar la confusión en mí. Y la confusión solamente llega cuando nosotros nos desesperamos. La confusión siempre es el resultado de la desesperanza. Verso 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Aló? O sea, en otras palabras, todo el éxito en nuestra vida como creyentes descansa en el principio de que la presencia de Él tiene que estar con nosotros, no importa donde estemos. Si Él está con nosotros, no hay problema. Amén. Nos sentimos seguros si Él no está con nosotros. Cuando mis hijos eran más pequeñitos y yo salía de viaje, ellos se asustaban mucho. Estaban un poco inquietos. Su mamá estaba allí, su mamá se quedaba con ellos. Pero ¿sabes qué? El papá, Dad no está aquí. Eso trae cierta inseguridad. La presencia de nosotros los padres, del padre, de la madre en la familia, le trae a nuestros hijos
tranquilidad. ¿Me entiende? Le trae tranquilidad. La presencia de Dios nos trae tranquilidad a nosotros. Porque la presencia de Dios nos asegura que mientras Él esté aquí, yo tengo la oportunidad de creer en lo que Él establezca y diga en medio de la situación donde estoy. Amén. Que Él va a hablar a mi vida. Ahora, verso 16. Le dice Moisés: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo, vean esto, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Cómo se va a saber? ¿Cómo se va a saber, Señor, que nosotros hemos hallado gracia delante de ti? ¿Qué elemento nos puede identificar a nosotros que sobre nosotros vive, domina, y la soberanía del único Dios viviente es sobre nosotros? ¿Qué hay en nosotros que nos puede identificar como gente del pueblo de Dios? ¿Qué hay? Que nosotros seamos diferentes a los demás pueblos de esta tierra. En otras palabras, yo no quiero entrar a esa tierra si tú no estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo tengo que ser diferente a los demás pueblos de esa tierra. Sea el nombre de Dios alabado. Es precisamente esa diferencia en la cual nosotros debatimos mucho. La iglesia de Jesucristo, por las generaciones y sobre todo en estos días, ayudados por una sociedad con un libertinaje tan grande, ayudados por gobiernos inescrupulosos que en lugar de defender la moral y la justicia, otorgan derecho a lo que no tiene derecho. Y aun cuando la mayoría de esta nación está en contra de esas cosas, nos las meten por la garganta como sea. ¿Entendió? La mayoría de los cristianos de esta nación están en contra. La mayoría del pueblo, la mayoría de los Estados Unidos. La mayoría de los Estados Unidos, las estadísticas establecen que la mayoría de los americanos están en contra, si fueran a votar, están en contra del matrimonio entre el mismo sexo. Pero nos los están metiendo por la garganta. La mayoría de los americanos, si fueran a votar, están en contra del aborto. Pero nos los meten por la garganta. La mayoría de los americanos, si fueran a votar, están en contra de la marihuana, pero ahora la fuman en muchos lugares y nos los están metiendo por la garganta. Esta es la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Y sabe por qué? Porque a la iglesia se nos olvidó que nosotros somos diferentes. Y nos hemos mezclado entre ellos. Y nuestras convicciones se han ido aguando. Y los cambios que se supone tienen que suceder no suceden. ¿Por qué razón? Porque no hay fuerza. Porque a la iglesia hoy día le ha parecido bien el estar entre ellos. Amado, yo amo al pecador como mi Cristo ama al pecador. Yo amo al drogadicto como mi Cristo lo ama. Yo amo al homosexual como mi Cristo lo ama. Porque Dios no lo ama más a usted que a un homosexual. Él lo ama a un homosexual igualito que como lo ama a usted. ¿Me entendió?
Yo no amo la marihuana a la gente que usa menos que lo que amar a Dios. Pero nosotros no podemos participar del libertinaje que estas cosas está trayendo a nuestra nación. No podemos participar, no los podemos tolerar. Y esos estilos de vida, no la persona, el estilo de vida, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que clamar delante de Dios, que Dios destruya esas maldades diabólicas, porque eso son maldades diabólicas, amados. Eso no es nada que esté acá abajo. Por eso es que cuando hablan de los derechos de los que usan la marihuana, de los derechos que homosexuales, de estos derechos, no tienen derechos ninguno, porque ese no es un asunto de derechos, eso es un asunto de moral. Eso es un asunto que se resuelve basado en lo que está en la palabra. Ahora mismo, en California, si usted tiene un hijo y su hijo comienza, o una hija comienza a dar indicios de un estilo de vida homosexual, antes usted podía llevar a su hijo a consejeros cristianos para que pudieran revertir esa cosa y pudieran sacar eso y quitarlo a través de la consejería. Ahora no puede hacerlo. Ahora es ilegal que yo busque el bienestar de mis hijos. Es ilegal. Pero nosotros, la iglesia, no hemos aceptado los cambios. No levanten las manos. No levanten las manos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, o cuándo fue la última vez que usted ayunó? No levante la mano. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted dijo: yo esta semana voy a estar en ayuno? ¿Cuántos de ustedes, padres, que a lo mejor sus hijos, su hija está pasando por alguna situación difícil, le ha dicho a su esposo o a su esposa: mira, mija, este asunto no sale si no es con ayuno y oración? Vamos a meternos en ayuno, vamos a meternos en oración, y este pichón se tiene que ir. ¿Cuántos, amados? No levantemos la mano, porque son muchos los que no podemos levantar la mano. ¿Me entendió? Cuando Cristo Jesús vino, y lo que nos hace a nosotros diferentes de los demás pueblos de la tierra, no es el nombre, no es una bandera, aunque estamos orgullosos de esa bandera. No es esa bandera lo que me hace a mí diferente. No es aquella otra israelita lo que nos hace diferente, pueblo de Dios. No, amado, no son esas cosas. Lo que me hace diferente a los demás pueblos es el cambio que yo produzca en mi vida. Eso es lo que a mí me hace diferente. Aleluya. Yo fui salvo y transformado por el Espíritu de Dios, para que en mí more la fortaleza, para que yo pueda realizar cambios en mi vida. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, iglesia? No podemos echarle la culpa. Desde luego, tenemos una Corte Suprema que se pasa justificando todas las cosas, se pasa. Imagínense, estamos ahora todos consternados con los tiroteos en las escuelas. Oye, pero sacaste a Dios de las escuelas. Si no hubiese sacado a Dios de las escuelas, no hubiera tiroteo. Porque la oración lo puede todo. Antes, tú te imaginas, en la mañana, en todas nuestras escuelas, nos parábamos en la mañana, saludamos la bandera y hacíamos una oración. Dígame usted, ¿qué cobertura divina había sobre nuestras iglesias? Sobre las escuelas. ¿Qué cobertura divina había sobre las escuelas? Enorme. Enorme. Y ustedes dicen: es que nuestras generaciones eran diferentes. Sí, eran diferentes porque había moral. Y usted no se crió de esa forma, porque el mero hecho de saludar la bandera todos los días era un hecho que instigaba el valor en nuestras vidas. Pero todas esas cosas se van quitando. ¿Habrá esperanza para América? ¿Para los Estados Unidos? Sí la hay. Mientras la iglesia permanezca en esta nación, hay esperanza. El asunto está que nosotros tenemos que ser esa esperanza. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje
tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.